nos toca ver un capítulo más de del contrainterrogatorio. Vamos a tratar de hacerlo más participativa esta sesión de cara a las experiencias que ustedes puedan tener como litigantes, ¿no? Ya sabemos todos que tenemos una suerte de premisa un poco preocupante. En algún momento llegó a parecer que era algo enriquecedor, ¿no? Pero en realidad no es enriquecedor, en realidad es un problema. Y ese es que en cada sede, en cada local judicial, ni siquiera voy a decir que en cada local, no, dentro de un mismo local judicial donde puede haber despachando dos jueces no litigan de igual manera. Entonces, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, son temas que no dejan de ser discutibles en la experiencia cotidiana, porque por dos razones, ¿no? Número uno, no tenemos una tradición muy larga en litigación. Todos concuerdan en que la litigación conforme el Código de Procedimientos Penales era más una simulación que una verdadera litigación con todos sus componentes. Y en segundo lugar, y que acaso sea la principal causa, es porque los que han instruido en la implementación del código han sido básicamente entrenadores extranjeros, ¿no? Y todos ellos traían una suerte de estándar tomado de las prácticas judiciales norteamericanas. Eso que se llama las técnicas de litigación. Entonces, hace unos 15 años, todo el mundo creía a pie juntillas que esas técnicas se tenían que emplear tal cuales y que no había otra forma de aplicar el Código Procesal Penal. Ahora tenemos un número mucho mayor de operadores, pero sobre todo jueces, que ya vienen a hacerse la pregunta, ¿no? Disculpe, señor, ¿y eso dónde está? ¿Qué artículo del código dice que se puede hacer eso? Entonces ahí tenemos algunos problemas de litigación, porque no tendríamos una base específica. Y la inspiración, hace 15 años, hace 12 años, la inspiración, entre comillas, era simplemente porque los manuales de litigación decían ello, ¿no? Y bueno, gracias al doctor San Martín, César San Martín, estamos cobrando mayor conciencia de que, como yo he insistido en estas sesiones que he tenido con ustedes, litigación oral y derecho procesal penal no son para nada lo mismo, ¿no? Entonces, un manual de litigación oral no tiene en lo absoluto ningún contenido semejante con un manual de derecho procesal. Son cosas bien distantes conceptualmente. Entonces, si yo digo que mi base es dogmática, y si resulta que para dogmática lo que yo cito son manuales de litigación, no estoy citando pues propiamente dogmática procesal penal, ¿no? Es una cosa diferente. Entonces, tengamos presente esto cuando vayamos a analizar hoy día las cosas que nos vamos lo que vamos a analizar. Empezamos con una pregunta sumamente interesante, y esa pregunta sumamente interesante tiene que ver con si hay tipos de interrogador o de contrainterrogador. Y sobre ello diríamos que no. Sobre esto, doctores, yo quisiera que ustedes no pierdan de vista una cosa sumamente importante. Yo he llegado a señalar, y bueno, parece que a algunos no les gustó la comparación, que el Ministerio Público es como cierto tipo de batracio, es un animal anfibio.
Es un animal que se desempeña, el anfibio, como muy bien en medio acuático y también es capaz de emerger a la superficie, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Ministerio Público, solo en ese sentido, tendría un poco de batracio, porque también es una especie zoológica anfibia. ¿En qué sentido? En que durante la investigación, el Ministerio Público no es contraparte igual a el investigado ni a las otras partes. En la investigación, el Ministerio Público es una autoridad. Y esa autoridad le viene del 159, inciso 4 de la Constitución, ¿no? Ahí se dice que el Ministerio Público conduce desde el inicio la investigación del delito. Entonces, esa de conducir es ya darle pues un rol de autoridad. Y es en el juicio, y en general en las audiencias, no solo en el juicio oral, sino en las audiencias, ahí es claro que el Ministerio Público recién pasa a ser una contraparte igual en derechos y obligaciones que la defensa y que los abogados de las otras partes. Así que por esa razón, acá ya estamos en audiencia del juicio oral, y en consecuencia no tendría por qué haber diferencia alguna entre Ministerio Público y defensor en cuanto a su desempeño como contrainterrogadores. Tampoco, por supuesto, en cuanto a su desempeño como interrogadores, ¿no? Ambos tienen los mismos derechos, que son contraexaminar la prueba contraria. Ya habíamos visto que eso está en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que este pacto consagra el derecho a interrogar a los testigos de cargo, ¿no es cierto? Y por esa razón hay una habilitación del derecho a el contrainterrogatorio. Ya habíamos explicado a qué se debe que el Pacto Internacional mencione el tema de testigo, ¿no es cierto? Aquí está, es la letra E. A interrogar, ese derecho de toda persona citada a juicio, es el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Entonces, el derecho a la prueba se centra, fíjense ustedes, y ya lo hemos mencionado en clases anteriores, en testigos. Una vez más, lo vuelvo a decir, siempre es importante. Desde el punto de vista peruano, podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué testigos? ¿Por qué esta obsesión, por qué esta limitación a los testigos? Si las únicas pruebas que se actúan en un juicio no son solo testigos. Además de testigos, tenemos peritos. Entonces yo no tendría derecho a interrogar o contrainterrogar a peritos, ¿no? Porque ahí no dice perito, dice testigo. Si resulta que yo considero que dentro del cuerpo del delito hay un bien encontrado y que ese bien, su análisis, el análisis de ese bien, de ese objeto, de esa cosa, me favorece, esa sería prueba material, no tendría derecho entonces yo a presentar elementos materiales que me puedan servir, porque ahí dice testigo, no dice prueba material. Y si tengo documentos que me ayudan, tampoco podría pues hacer actuar documentos, porque ahí dice testigos, no dice documentos. Entonces, desde el punto de vista peruano, podríamos hacernos la pregunta, ¿y qué pasa con las otras tres clases de prueba que no son testigos? O sea, el pacto me lo prohíbe y ya habíamos explicado esto de manera bastante eh, extensa. Ahora estoy haciendo una síntesis de a qué se refiere esto, ¿no? Esto se refiere a que en el mundo anglosajón todas las pruebas son testigos o pasan por testigos. No existe en el mundo norteamericano otra forma de probar que no sea por medio de testigos. Ya hemos dicho, si alguien ha producido un documento,
Entonces yo traigo al autor del documento y lo interrogo sobre el documento que ha hecho, sobre el contenido. El perito, por supuesto, igual que en Perú, tiene que ir a declarar. Entonces ahí es interrogado y contrainterrogado. Pero allí se llama en Estados Unidos al perito, no se le llama perito, se le llama testigo. Entonces el término norteamericano witness quiere decir, o tendría que traducirse, mejor dicho, en declarante, ¿no? Más que testigo. Porque no necesariamente es un testigo en el sentido de haber percibido sensorialmente los hechos relacionados con el caso. No, no se trata de eso. Por eso, digamos, testigo presencial tiene mucho más sentido, es una oración gramatical que tiene, o perdón, una frase que tiene mucho más sentido en Estados Unidos que acá. Claro, uno dirá testigo presencial, se pone a testigo de referencias, testigo de oídas, testigo que ha escuchado a otras personas hablar del caso, no que realmente ese testigo haya presenciado el caso. Entonces, sobre esto hay que decir que más bien en Estados Unidos, testigo presencial, ¿no? Eye to witness, ¿no? Testigo de ojo, es un tema que se vincula más a perito, por ejemplo. El perito es también para los norteamericanos testigo, pero no es porque haya presenciado los hechos. Es testigo en el sentido de que ha emitido una pericia sobre el tema y debido a esa pericia es que este señor está habilitado para declarar. Pero entonces cuando sube al estrado el perito, se lo llama testigo. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, tenemos que decir, como ya expresé, los documentos se tienen que actuar también a través de declarantes. Nosotros hemos puesto en el código que el declarante, o perdón, que el abogado litigante puede, no tiene, puede hacer referencia a los elementos con un declarante. Entonces, habíamos dicho, ¿no? La técnica peruana que está en el código es primero pasan todos los testigos, empezando por el procesado. En segundo lugar, vienen los peritos. En tercer lugar, vienen los objetos. Entonces, la técnica peruana dice que los objetos se examinan de forma independiente de los declarantes. Lo que se dice a propósito de los declarantes, de los testigos, de los peritos, es que se puede mostrarles las pruebas materiales para que ellos se pronuncien al respecto. Hemos puesto el típico ejemplo de un objeto recaudado en la escena del crimen. Entonces, en la escena del crimen vamos a encontrar de repente un cuchillo, ya hacer un poco la clase de bolsa que se usa para estos casos, un testigo o unas tijeras. Entonces, el modo peruano es que en una bolsa como esta, el señor fiscal o el señor abogado muestre en una bolsa así sellada que obviamente tiene autoadhesivos que cubren para que se impida pues abrir la bolsa sin que se note que los sellos han sido violentados. Y yo le explico al juez, señor juez, esta es la tijera que se encontró clavada en el cuello de la víctima, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, digamos, prueba, ¿no es cierto?, la acción homicida del señor fulano y tal, etcétera. Y lo que puedo hacer en Perú, no estoy obligado a hacer, es que al necropsiador yo le pregunte qué ha causado la muerte de la víctima. Me dice, es un shock hipovolémico, ¿no? Que como todos sabemos quiere decir murió desangrada, ¿no? Eso se llama shock hipovolémico en lenguaje médico. Ya. ¿Qué causó ese shock hipovolémico?
y me dice el perito, porque el médico que ha hecho la necropsia es un perito, eso lo hizo unas tijeras. Eso es bien raro, porque normalmente un perito no me dice tijera o cuchillo, o daga o puñal, no, no. Me dice un objeto punzo cortante o un objeto punzo penetrante, ¿no? O sea, habla en abstracto. Pero acá el perito me dice de frente tijera, ¿no? Y uno dice, caramba. Entonces ahí se impone otra pregunta. ¿Cómo sabe usted que fue una tijera? Ah, bueno, muy sencillo, estaba en el cuello de la víctima. O sea, que lo primero que tuvimos que hacer en esa cosa fue sacar el cuchillo del cuello, ¿no? Está clavado ahí. Ya. ¿Cómo era esa tijera, no? Entonces el perito describirá cómo era la tijera, ¿no? El color del mango, qué sé yo, ¿no? Si la punta era roma, si la punta era afilada, etcétera, etcétera. Y una vez que lo ha descrito, yo puedo en Perú, pero en Estados Unidos tengo que hacer así, no puede ser de otra manera. Yo le muestro la bolsa, ¿no es cierto? Y le digo, ¿son estas las tijeras a las cuales se refiere? Y el señor me va a contestar sí. Y obviamente la pregunta que viene inevitablemente, ¿no? ¿Cómo sabe usted que son esas las tijeras? Bueno, porque ahí veo un autoadhesivo que tiene mi firma y mi sello, ¿no? O sea, yo he sido parte de la cadena de custodia de esas tijeras. Por lo tanto, como veo ahí mi sello y tiene las características que yo he puesto, sé que esas son las tijeras que mataron a la víctima de este delito. Entonces, por lo tanto, en Estados Unidos, ¿no puedo usar las tijeras como prueba? Sí, pero se actúan a través de un testigo, en este caso a través de un perito, ¿no? Hay una cosa, creo que lo referí, me pasó en un juicio y bueno, eso después por una serie de pautas y costumbres que tenemos los abogados. Los abogados son. Entonces, esto por si acaso está habilitado por el 157 del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal dice que podemos usar cualquier forma de demostrar los hechos con tal que no estén prohibidas por una norma expresa. Entonces, claro, no podemos, por ejemplo, torturar a un declarante para que diga la verdad, ¿no? Pues eso está prohibido. Pero si puedo usar cualquier forma no prohibida por la ley, sí, es legítimo, digamos, que yo pueda eh, eh, introducir una determinada forma de probar. Les había referido, si no recuerdo mal, doctores, una metida de pata de nuestro código en cuanto a lo que es la videovigilancia. La videovigilancia puede autorizar, filmar y grabar personas por la mera decisión del fiscal y solo si es que se tienen que introducir aparatos dentro de una casa, ahí sí tengo que pedirle permiso al juez. Entonces, la videovigilancia se, se establece mientras los videovigilados estén pues en la vía pública, ¿no? Entonces ahí los puedo seguir, los puedo filmar, les puedo tomar fotos, y si están hablando al aire libre, puedo grabarlo, ¿no? Entonces, el código torpemente asume que si lo que yo quiero es ver qué hace los videovigilados dentro de la casa, o si quiero escuchar qué es lo que conversan dentro de la casa, entonces piensa torpemente el código que yo como fiscal o el policía tienen que meter algo en la casa. Tienen que meter algún micrófono, alguna cámara oculta con micrófono, qué sé yo, para que pueda grabarse lo que se está conversando adentro. Entonces el código dice de manera bastante absurda, retrasada en cuanto a la tecnología. Y estamos hablando de 2004, ¿eh? No es tecnología de hoy, estoy hablando de lo que era hace casi 20 años. Asume que eso, pues, ¿no? O sea, quiero escuchar qué cosas se conversan dentro de la casa, tengo que meter un micrófono. Y eso es estúpido, ¿no es cierto? Ya el 2004, ya estábamos por el tercer año
de la guerra norteamericana contra Afganistán por el tema del atentado del 11 de septiembre, ¿no? Bueno, no guerra contra el país, pero sí dentro del territorio afgano para combatir las fuerzas de Al Qaeda. Y ya ahí, ¿no es cierto? Ya desde que empezó este operativo Justicia Infinita de las Fuerzas Armadas norteamericanas, ya se estaba usando esta técnica en que los servicios de inteligencia de la Infantería Marina y del Ejército norteamericanos no necesitaban meter un micrófono dentro de una casa para saber qué cosas se está conversando dentro. Yo ya les he explicado en estas sesiones, esto es tan sencillo como colocar un sensor en la parte externa del vidrio de la ventana, ¿no? Una suerte de campana al vacío de plástico, también llamada chupón, que al entrar en contacto con la superficie del vidrio, ¿no es cierto?, se adhiere al vidrio. Por si acaso, uno de estos dispositivos de plástico cóncavo que trabaja al vacío, o sea, que se adhiere por el vacío. Eso es lo que da origen a la palabra chuponear, ¿no? Hay gente que ahora no entiende eso de, ¿qué es eso de chuponear? Bueno, este adminículo de plástico, ¿no?, cóncavo, que trabaja con vacío, que si yo creo dentro de la concavidad una situación de vacío, esto se pega, ¿no?, a una superficie obviamente lisa, no funciona con superficies porosas. Algo, digamos, parecido al desodorador de Waters, solamente que mucho más pequeño. Ya, ahí eso se usaba para pegarlo, ¿no?, en la parte posterior de los micrófonos de los teléfonos fijos. Entonces, si yo quería grabar esa conversación, ¿no?, supongamos que esta sea la parte donde se escucha la voz del que me habla y acá está la parte del micrófono, ¿no es cierto? Entonces, en la parte externa de donde estaba el parlante que transmitía la voz del que me llamaba, se colgaba se adhería este chupón, ¿no? Y esto ya se conectaba a una grabadora de cassette de aquella época, que en efecto grababa, pues, bueno, mi voz salía simplemente por la cercanía, ¿no? Y la voz del que me hablaba salía por eso, por esa adhesión a la parte externa. Entonces, ese aparatito que se ha usado clásicamente por decenios, es lo que ha dado origen al vocablo peruano chuponear, ¿no?, que ahora no se entiende. Uno dice, sí, quiero grabar tus conversaciones, pues, ¿qué tiene que ver eso con un chupón, no? Porque hablan de chupón. Bueno, esa es la vieja tradición, la vieja escuela, ¿no? Y ya, pues a estas alturas del partido nadie usa una cosa así para esos propósitos, ¿no? La tecnología está más avanzada. Bueno, un chupón así se coloca en el vidrio, fuera, o sea, en la parte de afuera del vidrio, no se tiene que meter. Y lo único que hace este pequeño chupón es percibir las vibraciones en el vidrio. Aunque les parezca mentira, el vidrio es técnicamente un líquido. No parece para nada líquido, pero sí, ¿no? Desde el punto de vista químico, el vidrio es es un líquido. Se ha notado en ciertos experimentos una ligera deformación hacia abajo. O sea, el vidrio parece que tiende con el transcurso de los siglos a acumularse un poco más en la parte inferior y bueno, hay diferencia de milímetros, se es milímetros más grueso en la parte inferior. Repito, cuando el vidrio tiene pues varios siglos, o sea, no es un vidrio, digamos, reciente, que en la parte superior. Y digamos, si dejásemos una lámina de vidrio, una luna que se llama en Perú, millones de años, ¿no es cierto? En millones de años eso se convertiría en una masa informe, ¿no es cierto?, en la superficie del suelo, ¿no? Se habría terminado, digamos, de escurrir ese líquido, ¿no? O sea, la única diferencia es que la velocidad de escurrirse es mucho más lenta en el vidrio, ¿no? Bueno, entonces, por ser un líquido,
el vidrio vibra al recibir los impactos de las voces de las personas que están dentro. Y esas vibraciones son recogidas por este chuponcito. Entonces, lo que percibe directamente el chupón son estas vibraciones en el vidrio, y luego el resto del aparato, que tiene una computadora, interpreta esas vibraciones en el vidrio y las traduce en voz. Entonces, cuando uno, digamos, toca, pone, enciende esta suerte grabadora, y ya uno escucha la conversación. Y uno no ha tenido que poner nada dentro. Entonces, por ejemplo, ¿puedo yo obtener información sobre lo que las personas videovigiladas hacen dentro con esta técnica del chupón? Sí. ¿Es aquello a lo que se refiere el código? No, porque el código es lo bastante retrasado para referirse solamente a viejos aparatos que había que meter en el interior del domicilio para grabar. Pero resulta que no, pues yo puedo grabar lo que hay dentro sin meterme, sin tener que introducir absolutamente nada. Desde afuera puedo grabar. Así que, bueno, si el código no ha querido prever eso, por torpeza tecnológica, bueno, allá ellos, ¿no? Yo simplemente lo aprovecho. 157, puedo usar cualquier forma de probar con tal que no esté expresamente prohibida o vulnere algún derecho. Muy bien. Técnica de probar algo que no está prohibida. Es el tema del reconocimiento de un documento. Lo que pasa es que si un idiota, digo un abogado, tú le hablas de reconocer un documento, lo que piensa el idiota, digo el abogado, lo que piensa es, se refiere al reconocimiento del Código Procesal Civil. ¿Y qué pasa con el reconocimiento de documento en el Código Procesal Civil? Que se trata de reconocer autoría. Y yo les comentaba a ustedes que me pasó eso en un juicio, ¿no? Era un mesa de partes que recibió un documento falso y la pregunta fue, ¿ese es el documento que usted recibió siendo mesa de partes? Y claro, los idiotas, digo, los señores abogados de la parte de la objeción, dice que el señor no es el autor del documento, ¿por qué tendría que reconocerlo? O sea, ya, estaban en otra. No entendieron, no entendieron. No, yo no estaba pidiendo que reconozca autoría, yo no le iba a hacer la pregunta al mes de parte, ¿es usted autor de ese documento? No, ¿es el documento que usted recibió? Así es sencillo. Pero bueno, cuando hay idiotas así pasa, ¿no? Entonces, así se puede hacer en Estados Unidos, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de un documento de características falsas, que es materia de proceso, entonces le puedo preguntar, traigo al mes de partes y le pregunto al mes de partes, ¿usted recibió un escrito procesal de 8 páginas el día 16 de marzo de 2015? Sí. ¿Cómo recuerda algo que sucedió el año 2015? Es que me abrieron proceso por eso me acuerdo. Jamás olvidaré el 16 de marzo de 2015. Nunca se me borrará en la vida. Ya. O sea, le creó un trauma, sí. Bien, señor. ¿Cómo era ese documento? Bueno, como usted ha dicho, era de 8 páginas, estaba impreso por ambos lados de la cara, tenía una letra Arial, que yo calculo de ser 13 o 12 puntos aprox. Me acuerdo que las firmas estaban con lapicero azul y casi todos los sellos eran más bien sellos de GB negro, ¿no? De tinta negra, pero solamente había 2 sellos que tenían la tinta azul. Ya. Y entonces ahí, ¿no? Le pido permiso al señor juez para mostrarle ese escrito, ¿no? Y ahí es como yo actúo procesalmente la prueba documental. ¿Ese es el documento al que se refiere, señor juez de parte? Sí, ese es. ¿No es cierto? Y ya nos ha explicado por qué, ¿no? Porque control interno le abrió un proceso por eso. Entonces, claro, cuando le abrió el proceso, todavía eso estaba cercano en el tiempo y ahí él ya pudo, digamos, acceder al documento y, por supuesto, ¿no? Por el problema que le armó control interno, el señor jamás se olvidará de ese documento. Ya se quedó marcado a hierro, como hierro, en su memoria, ¿no? Jamás lo olvidará. Muy bien.
Entonces, eso en Perú lo puedo hacer, no estoy obligado a hacerlo, ¿no? Entonces, yo puedo, después de los objetos materiales, yo puedo aportar y decir, señor, y ahora ofrezco como prueba número 16, ¿no es cierto? Este escrito que fue emitido por, no sé, pues, Latam Perú, que dice que el señor acusado salió de viaje los días tal, tal y tal, con tales destinos, ¿no es cierto? Eso no está permitido en los Estados Unidos, que yo use un documento como tal, sino que tengo que interrogar a alguien. Por ejemplo, al propio viajante, ¿no? Al propio viajante. ¿Usted viajó a Cajamarca el día 10 de julio? Mm, sí. ¿Recuerda la hora? Mm, no, no recuerdo exactamente la hora. ¿Recuerda usted con qué agencia, con qué aerolínea viajó? Sí, fue con Latam Perú. Ya. Y si yo le mostrara el informe de Latam Perú, ¿usted reconocería esos viajes? Sí, a ver, ¿no? Entonces, el señor juez pidió permiso para mostrarle, ¿no es cierto? Ya. Le muestro, el tipo lee y dice, sí, sí, sí. Todos los viajes que se dicen aquí, en efecto, yo los realicé. Entonces, de esa manera, todo lo puedo documentar, ¿no? Pero no como en Perú, ¿no es cierto? Que en Perú, repito, yo simplemente digo, y ahora la fiscalía actúa la prueba documental número 32. Ya, a ver, señor fiscal, ya que usted le está ofreciendo, a ver, lea. Ya, entonces voy a leer las partes pertinentes, ¿no? Y leo, por ejemplo, ¿no? Ya no voy a leer el saludo protocolar, no. Me voy de frente a la tabla que está en la lista de viajes y dice, bueno, según este informe, el señor ha hecho los siguientes viajes, ¿no? Y dice así, viaje número 1, día tal, vuelo número tal, partió horas tal, con destino a tal ciudad. Vuelo número 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, luego que leído las partes del documento que me interesa, yo empiezo a argumentar probatoriamente sobre esa prueba. ¿Qué es esto de argumentar probatoriamente? Bueno, argumentar probatoriamente es expresar qué información hay en qué tipo de información hay en el documento y cómo es que eso apuntala mi pretensión procesal. ¿Qué parte de mi pretensión procesal se refuerza con esta información? No se trata de alegatos de clausura, no se trata de decir mi cliente, por lo tanto mi cliente es inocente, por lo tanto mi cliente no es tan culpable como dice el fiscal, no, porque eso son ya alegatos de clausura. Acá simplemente estoy diciendo cuál es el significado probatorio de esto que acabo de leer, ¿no? ¿Cuál es el dato que hay que obtener de lo que se acaba de leer? La otra parte hará pues algunas precisiones. Puse un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que no tendría por qué actuarse documentalmente, pero bueno, vamos a suponer que así haya sido. Les hablé de un caso de un presidente de corte que tiene un proceso por haber servido a la mafia de Rodolfo Orellana Rengifo, en el sentido de que cada tropelía que quería hacer Rodolfo Orellana Rengifo con un habeas corpus o con un amparo, este señor, Rodolfo Orellana, hablaba con este presidente y le dice, oye, Cholo, necesito un habeas corpus contra un juez de Ayacucho, pero así, ya. Habeas corpus, sí. ¿De qué se trata? Pucha, se trata de una citación a juicio, hermano. Acá uno de los integrantes de mi estudio está citado y la verdad no quiero que vaya. Hay que protegerlo, pues, al cachorro. Ya. Cuando tu tigre llegue a esta ciudad, que me llame, ¿no es cierto? Y yo lo voy a llevar al juzgado que ya voy a preparar para esto. Entonces, en efecto, en el transcurso de los días hasta que se preparara el escrito y se presentara el habeas corpus, lo que sucedía era que el señor buscaba dónde podía introducir el escrito, en qué juzgado. Entonces, hablaba con la gente que le debía
favores, ¿no es cierto?, que lo habían colocado allí por esta calidad que se llama juez supernumerario. Y le decía pues a su juez, oye, un habeas corpus así, y con el que le aceptaba, porque eran varios, ¿no es cierto? Perfecto. Si no había un juez favorable, no había problema. Como eran supernumerarios, y eso depende del propio presidente, bueno, el presidente les quitaba la encargatura y nombraba otro supernumerario, otro abogado que fuera su supernumerario y le hiciera el servicio. Entonces, claro, cuando llegaba el esbirro de Orellana, decía, doctor, acá lo llamo de parte del señor Rodolfo Orellana, yo soy el encargado de tramitar. No te preocupes, hermano, ven a verme acá a mi sede. Se buscaba, ¿no es cierto?, al juzgado, le decía, Cholo, este es el habeas corpus que te hablé, ya sácalo como tú ya sabes. Y salían así, pues, ¿no? Bueno, ¿qué hizo este señor presidente? Este señor presidente presentó como 50 testimoniales de personas que trabajaban en la corte que decían, a mí, el señor presidente nunca me ha presionado. Ya. Entonces presentó estas 50 declaraciones. Ahí está, mentira, yo nunca he presionado a mis jueces para que resuelvan de una forma u de otra. Ahí está, señor, 50 trabajadores, incluso magistrados de la Corte, que yo nunca les he hablado, ni les he llamado telefónicamente, ni me he presentado en su despacho con algún justicial y diciendo, oye, compadre, acá este señor lo sirve. Nunca he hecho. Está la prueba. Señor. Bueno, eso, como sabemos, y lo expliqué en su oportunidad, eso es una falacia, ¿no es cierto? Eso no tiene ningún valor probatorio, ¿no? Claro, si estamos procesando a Marco Antonio por haber asesinado a Rocío, porque Rocío no le hizo caso a sus pretensiones amorosas, ¿de qué sirve que Marco Antonio se busque, Jesús sea alabado, a 58 personas que encuentre en la calle y les pregunte, oye, ¿tú has visto que yo haya asesinado a Rocío? Y por supuesto que esas 58 personas le van a decir, no, la verdad que no. ¿Ya? ¿Qué prueba eso? Lo único que prueba es que esas 58 personas no lo han visto a Marco Antonio asesinar a Rocío. Solo significa eso. No significa que Marco Antonio no asesinó a Rocío. Totalmente es otra cosa, ¿no es cierto? No hay punto de comparación. Entonces, claro, en mi contraargumentación contra ese documento, primero tendría que ver si el documento cumple los estándares del 383, ¿no es cierto? Que tiene una forma muy reservada de presentar documentos. Yo no puedo presentar documentos de cualquier cosa. En ciertas situaciones puedo presentar algunos documentos bajo ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, testigo. El documento sería su declaración policial. ¿Puedo presentar ese documento para actuarse en juicio? Sí, pero con una condición, que el testigo haya sido llamado acá a juicio y que no haya venido por alguna razón. Pues ahí sí puedo reemplazar el interrogatorio del testigo con la lectura de su manifestación policial, ¿no? Eso es lo que se llama la prueba documental sucedánea, ¿no? No es lo que originalmente era la prueba documental, sino la que se deriva de esa situación del 383, que el declarante ha sido llamado, pero por alguna razón no ha concurrido al proceso. Entonces, solo ahí se puede proceder a leer esa declaración. De lo contrario, no. Yo no puedo usar como prueba documental originaria manifestaciones anteriores o declaraciones anteriores, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tendría que decir yo? Ya no vamos a hablar pues de contrainterrogatorio, ¿no es cierto? Porque ahí no estoy ante un ser humano, estoy ante hojas de papel. Eso ya mire el contraexamen. Entonces, claro, si la defensa actuara estos documentos, repito, si se diera el supuesto del 383 del código, mi contraargumentación sería la que les acabo de explicar, ¿no? Disculpe, señor, que haya 50 trabajadores de la corte que digan que usted nunca los ha presionado, solo significa eso.
que esos 50 no han visto ningún acto de presión. Eso no significa que usted no haya hecho los actos de presión, que son 7, esos 7 actos de presión por los cuales usted está acusado. Lo que usted está tratando de argumentar es una falacia, ¿no es cierto? Suena, aparece, luce como algo espectacular. Mira, tiene 50 testigos de su inocencia. No, no tiene 50 testigos de su inocencia. Tiene simplemente 50 personas que no saben nada, ¿no? ¿Y cuál es el valor probatorio de 50 personas que no saben nada? Bueno, nada, pues, no significa absolutamente nada, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de relevancia. Simplemente es que esas personas no les consta. ¿Qué significa que a esas personas no les consta? Solo eso, que a esas personas no les consta. No significa absolutamente nada más que eso. Lo mismo, dentro de un casino, de esta casa de juegos tragamonedas, se ha matado a alguien con una pistola con silenciador. Entonces se acusa a Miguel. Miguel sería el autor. Entonces viene una pregunta de oro. ¿Cuál es la pregunta de oro? ¿El procesado entró con un arma? Y fíjense que son dos cosas metálicas, ¿no? Meter una cosa metálica ya es difícil por el detector, ¿no es cierto? El arco, y porque a uno le pasan, ¿no es cierto?, el detector de metales, pero con silenciadores son dos. Entonces puedo tener tanto metal como el metal de una pistola y además el metal del silenciador. Y puedo ingresar a una casa de juegos, ¿no? Un casino, tragamonedas. Ya sabemos, ¿no? Las puertas de todos estos antros hay ¿no? Un arco y encima hay un guachimán que ya. Entonces, la hipótesis del fiscal es que sí, que el señor ingresó a esta sala tragamonedas con la pistola, con el silenciador, tal vez se fue al baño, ahí armó, ¿no es cierto? O sea, unió la boca de la pistola con el silenciador, salió con eso, no sé, bajo el abrigo, ¿no es cierto? Y cuando se acercó a la víctima, un par de plomazos en la nuca y ya está. Y como era silenciador, y como en esos ambientes suele haber bastante ruido, bueno, nadie lo percibe. No es cierto que el silenciador haga imperceptible auditivamente un disparo, ¿eh? No, se escucha claramente que se está haciendo un disparo con silenciador. Pero claro, si estoy en una casa tragamonedas, que estoy poniendo música ambiental, ¿no es cierto? Y están sonando las musiquitas de las máquinas y todo, nadie va a escuchar pues un disparo con silenciador. Y bueno, pregunta al guachimán. ¿Usted era el guachimán del antro ese? Sí. ¿Usted estuvo de servicio esa noche? Sí. Ya. ¿Usted chequeó el ingreso del señor fulano? Bueno, debido a que sobre este homicidio se armó una investigación, me hicieron ver en los vídeos de la cámara de seguridad mi actuación. O sea, si yo fui fiel cumplidor de esta directiva, ¿no? Nadie entra pues con objetos metálicos, y mucho menos con armas a un casino tragamonedas. Y por lo que he visto la verdad no lo recuerdo, pero como me he visto a mí mismo en el vídeo, que sí, pues el señor sí le hice la inspección. Entonces viene la pregunta. ¿El señor ingresó, o vio usted que el señor ingresó con un arma de fuego? Y una cosa es que el vigilante diga, no vi si el señor ingresó con un arma de fuego, a que el vigilante diga, vi que el señor no ingresó con un arma de fuego. Lo primero, no vi que ingresó con un arma de fuego, solamente está revelando su ignorancia. No sé, la verdad no tengo idea. Eso es lo que quiere decir, no vi que el señor haya traído un arma de fuego. Otra cosa es que el testigo diga, vi que el señor no trajo un arma de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Me consta, estoy 120% seguro de que el señor no trajo un arma de fuego cuando ingresó al casino. O sea, entonces no hay que confundir una cosa con la otra, ¿no? Tienen connotaciones distintas, ¿no?
tienen connotaciones distintas. A ver, hay una pregunta de Luis Chávez. En el caso que menciona, ¿se puede actuar como prueba anticipada lo que el juez de investigación preparatoria por ahí declaró el juez supernumerario presionado por el acusado para realizar tal o cual acto irregular en relación al habeas corpus? Ese juez pudo declarar antes del juicio por amenazas contra él o su familia. En ese supuesto, esa prueba anticipada se puede presentar al juicio para rebatir, por ejemplo, las 50 declaraciones. Sí, bueno, el supuesto está habilitado para básicamente dos supuestos, ¿no? La prueba anticipada, la modificación del 242 hecha por el gobierno anterior, ¿no? Cuando todavía estaba presidido por Pedro Pablo Kuczynski. Como ustedes recordarán, entre finales del año 16 y comienzos del año 17, él sacó como 140 decretos legislativos, y entre ellos 3 o 4 que tenían que ver con la reforma procesal penal. Y entre ellos se reformó el 242. Entonces, antes de las reformas Kuczynski, la prueba anticipada estaba prevista ya para temas sexuales. O sea que se tenía que proceder en Cámara Gesell con pruebas para delitos de violación sexual. Lo que hizo Kuczynski fue extender esto a otro tipo de victimizaciones que con estadística, en muchos casos hay temas sexuales ahí. Por ejemplo, hay actos de forzar a ejercer el meretricio, ¿no? Está la explotación sexual, ¿no es cierto? La trata de personas, ¿no? Y por otro lado, casos de crimen organizado. Entonces, en los temas de crimen organizado, está ya mandado que haya esta forma de actuación que es la prueba anticipada, que no es otra cosa que la declaración del órgano de prueba ya con presencia del juez. Si está presente el juez y si preside el juez ese acto de prueba, entonces ya eso puede valer como prueba. Yo les había comentado que se trataba de una solución que era en México. La solución de la prueba anticipada y el uso de declaraciones previas del 383 está pensado en sistemas romano-germánicos. En los sistemas romano-germánicos, lo que tenemos es la búsqueda de la verdad, la veritas delicti, por encima de ciertas formalidades. Les había comentado a ustedes que en Estados Unidos no se puede hacer eso. Primero, como vemos del pacto, es testigo. O sea, tiene que venir un ser humano a hablar acá. Ese testigo puede ser el CSI, o sea, el policía que estuvo en la escena del crimen, puede ser un testigo, puede ser la víctima, puede ser el propio procesado, puede ser un perito, ¿no es cierto? Todos ellos se llaman testigos, ¿no? Y es preguntando a los testigos que se produce información. En Perú, eso no pasa, ¿no es cierto? En Perú, si es que al testigo lo matan, entonces puede usar sus declaraciones previas. Pero si ese testigo, antes de morir, antes de ser asesinado, declaró ante el juez, ya no es solo que vamos a usar su declaración previa como 383, sino que lo que vamos a hacer es usar una prueba anticipada. Hay varios problemas conceptuales sobre la prueba anticipada. El primero de los cuales es que quien presencia la prueba anticipada es el juez de la investigación preparatoria, y quien va a valorar esa prueba anticipada para efectos de ver si demuestran lo que se supone que demuestran. Por ejemplo, ¿no? Puede hacerse en prueba anticipada la prueba de una coartada, y en ese caso la prueba anticipada es prueba de la defensa, es una prueba de descargo. Ya. Puede ser que sea, como en las películas norteamericanas, un colaborador eficaz, o sea, alguien que estuvo involucrado con las actividades criminales y que para ver disminuida su pena, delata a sus compañeros de delito.
Y eso es lo que vemos en las películas y en algunas series de televisión, sobre asesinar al testigo, porque si se asesina al testigo no hay cómo sustituirlo en el mundo norteamericano. Reese Witherspoon y Sofía Vergara protagonizaron hace un lustro, más o menos, una chistosísima película sobre eso, ¿no? Sofía Vergara hacía de esposa de un narco que quería, digamos, echar al jefe de la organización. Y bueno, el jefe de la organización va a la casa de este otro, digamos, jefe subalterno, de subjefe de su organización. Y justo cuando se estaban llevando a este señor y a su esposa a ser protegidos, porque iban a ser testigos, ¿no es cierto?, en contra de este, ¿no?, de este jefe del cártel. Y bueno, matan a todo el mundo, incluyendo al otro policía varón que era compañero de Reese Witherspoon, y solamente quedan vivas ella, ¿no? Reese Witherspoon y Sofía Vergara, ¿no? Entonces las dos tienen que huir detrás de los mafiosos que la están buscando. Y bueno, es una suerte de comedia, porque les pasan cosas chistosísimas mientras tanto, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué hay ese sistema norteamericano de protección? Porque si al testigo lo matan antes de la audiencia, mala suerte, ya se perdió la prueba. En cambio, en Perú tenemos dos formas de sustituir eso, ¿no? Primero, si declaró antes como acto de investigación, pero con citación de los abogados, no con presencia, porque si hemos citado a los abogados y los abogados no le ha dado la gana de ir, bueno, eso es su problema. Pero si has citado a los abogados y esta persona ha declarado en fase previa, sí, se sustituye su testimonio con la lectura de su declaración. Y el otro supuesto es lo que Luis Chávez pregunta, ¿no? El tema de la prueba anticipada. Como decía, primer problema. Quien hace las preguntas ahí es el juez. Bueno, hacen las partes las preguntas, pero si hay que hacer preguntas judiciales, esas preguntas judiciales las hará el juez. ¿Qué pasa si es que el juez de juicio cree que hay importantes vacíos en la prueba anticipada? O sea, el juez de la investigación preparatoria no hizo todas las preguntas que debió hacer. Entonces, si no hizo todas las preguntas que en consideración del juez de juicio debió hacer, ahí tenemos un tema incompleto, pues, ¿no? O sea, pucha, le hubiese preguntado tal cosa, sí, pues no se lo preguntó. ¿Qué debería hacer el juez frente a eso? No se tiene una receta en el código. El código parte del supuesto, y es bastante ingenuo ese supuesto, de que toda prueba anticipada es perfecta, ¿no? Y repito, ya del solo hecho que el que preside es un juez y el que va a resolver la absolución o la sentencia es otro juez, ya solamente por eso tenemos problemas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ¿de qué color era la cacha del revólver? Puede ser que el juez de la investigación preparatoria diga, ¿qué demonios importa qué color era la cacha del revólver? No le hace esa pregunta. Pero el juez de juicio tiene un tema fundamental sobre eso. ¿Cuál es ese tema fundamental? El procesado tiene cerca de las costillas del lado izquierdo una muy fea quemadura. Muy fea, en verdad. Casi insoportable de verla. Da cosa de solo ver. Ya. ¿Qué sucede? Se ha averiguado qué ha producido esa quemadura. Esa quemadura la ha producido un material radioactivo. ¿Cómo demonios entra material radioactivo en la piel alrededor de las costillas? No, es que alucina. En Miami se ha producido una edición limitada de unas pistolas o revólveres, no sé, lo que guste el cliente, que
tienen una mica nacarada alrededor de la cacha, ¿no? A ambos lados de la cacha tiene esta mica, y dentro de la mica hay una sustancia de fosforescencia verde vómito, ¿no? Es un verde brillante que incluso en la noche se puede ver, y que incluso también, ¿no? Si quieres matar a salvo, la puedes apagar, pero si no la apagas, ¿no es cierto? Eso brilla en la noche. Y bueno, varios matarifes y asesinos creen que eso es muy cool, muy sexy. Entonces hay varios matarifes que se han especializado en el uso de esa arma. Pero se ha descubierto que esa mica nacarada era muy débil para proteger la radiación. En la inmensa mayoría de los casos, el líquido lleno de radiación se ha filtrado a través de la mica y ha causado severas lesiones en los que portaban esas armas. Entonces, pregunta de oro, si es que la cacha era de color verde vómito, probablemente eso sea un indicio que corrobore la responsabilidad del procesado, porque él tendría en la parte izquierda de las costillas un signo que es compatible con el derramamiento de esta sustancia que produce este tipo de quemaduras. ¿No es cierto? Entonces, para el juez de la sentencia, el juez penal, sí es importante que el testigo diga si es que el arma de fuego tenía color verde vómito en las cachas, ¿no? En las cubiertas de las cachas, de la cacha, y obviamente el juez de la investigación preparatoria ni se le ocurrió eso. Pues. Entonces no le preguntó eso. Y ahora el juez de juicio quiere saber eso, ¿no es cierto? Entonces, claro, la prueba anticipada parte de un supuesto que yo siempre he criticado porque se usa en contra del Ministerio Público. ¿Y cuál es ese supuesto? El nivel de conocimiento a lo largo del proceso es el mismo, siempre es el mismo. O sea, siempre sabemos todo lo que pasó desde el primer día de la investigación hasta el último día del juicio. Y eso es estúpido, pues, porque eso no es verdad. La verdad se va manifestando progresivamente durante todo el proceso. Si yo estoy haciendo una prueba anticipada a los 2 días que mataron al muerto, no tengo ni el 1% de la información que voy a tener cuando acabe la investigación, pues. Voy a tener muchísima mayor información sobre ese homicidio después. ¿Y qué pasa si esa información posterior al acto de prueba anticipada cambia todo el sentido del interrogatorio que se tuvo que haber hecho contra ese testigo, ese declarante, o sobre ese testigo, sobre ese declarante? ¿Qué sucede? Ya no está, pues, porque ya es prueba anticipada. ¿No? Se cuenta, ahí hay una premisa nociológica bastante absurda. Bueno, entonces, si es que, a ver, acá se pone en la pregunta de Luis Chávez un supuesto de haber declarado antes del juicio oral y que se use, ¿no es cierto?, esas actas de la prueba anticipada directamente como prueba. No dice el código un poco cómo se tiene que actuar, pero como estamos en la misma lógica de que el abogado que ofreció hace algún tipo de alegación sobre el contenido, siempre o es bastante frecuente que se le pida al que ofreció, en este caso sería el fiscal, casi siempre es el fiscal. No se descarta que pueda haber prueba anticipada a pedido de la parte, ¿eh? Podría haber, y de hecho ha sucedido, pero casi siempre la prueba anticipada es una precargo. Entonces, el fiscal, luego de hacer leer las actas correspondientes, suele hacer alguna argumentación probatoria, no son alegatos finales. O sea, solo el significado probatorio, qué información relevante hay de lo que se ha escuchado en la lectura. ¿Qué puede hacer la contraparte? Puede ofrecer contraprueba, que creo que es lo que estaba preguntando Luis Chávez Quintana, si es que es legítimo traer las 50 declaraciones, las presento. ¿Cómo puede ser legítimo eso? Bueno, puede ser legítimo por un tema de inconcurrencia, o sea, la forma
apropiada es que la defensa debe haber pedido la declaración de estas 50 personas, pero estas 50 personas no han tenido los medios como para viajar a la ciudad donde se está haciendo el juicio, vivir ahí, no sé, 1 o 2 días y regresarse a sus puestos de trabajo, ¿no? Fíjense que para muchas personas de escasos recursos, eso no solamente significa no voy a ganar dinero, porque esos 2 días no voy a estar produciendo, sino encima es perder dinero, ¿no? Yo tengo que pagar el pasaje. Y una vez que llegue allá tengo que hospedarme en un hotel, ¿no? Y allá tengo que comer. Eso no me conviene, pues. O sea, repito, no es solo que dejo de ganar mis ingresos, sino que además tengo que gastar dinero. No, no pues, no puedo. Así que no voy. Claro, entonces si los 50 no van, allí se produciría el 383 si es que estas 50 declaraciones, ya lo dije, se hubiesen hecho ante la policía o ante la fiscalía con citación de los abogados. Una vez más, insisto, no tiene que ser presencia de los abogados. Basta que se los haya citado. Si no les dio la gana de venir, ya eso es otro tema, ¿no es cierto? Eso es otro tema. Muy bien. Entonces, ese sería un supuesto legítimo, ¿no? Los otros supuestos, me temo, Luis Chávez, serían ilegítimos, espurios, ¿no? Que yo hice firmar 50 declaraciones juradas con firma certificada por notario, ¿no? Y todo inverecundo, acá están mis pruebas. No, no, señor. Eso no es ni prueba ni acto de investigación. O sea, eso hay que botarlo de frente al tacho de la basura, no sirve de nada. ¿Usted quiere que estas 50 personas den fe de algo en relación con el caso? Bueno, tráigalas, pues. Tráigalas como de testigos. Que vengan y declaren. Queremos escuchar a estas personas hablando eso. No que usted traiga hojas de papel, ¿no es cierto? Ya. Ese sería un poco el supuesto, ¿no? Si se trata de contraprueba, porque la prueba sería el acta de la prueba anticipada, entonces, claro, yo fiscal tendría que hacer el contraexamen de esas 50 declaraciones, ¿no? La primera observación sería eso, ¿no? ¿Qué hacen 50 declaraciones acá, señor? O sea, acá no funciona esa lógica, acá tiene que venir el testigo a declarar, no mandar declaraciones escritas. Si fuera el supuesto inicial que di, es decir, no se trata de 50 declaraciones juradas, se trata de 50 manifestaciones policiales con citación de las partes. Entonces, claro, ya no voy a decir, señor, la presencia de estas 50 declaraciones es espuria. No, ya sería legítima, ¿no es cierto? Entonces, me voy a sacar la falacia, pues, ¿no? Pero, señor, ¿qué prueban que 50 personas digan que ellas no vieron al señor presidente de la Corte presionar? Solo significa eso, que a esas 50 personas no les consta. No significa absolutamente nada más que eso, ¿no? Vuelvo a decir, esto se entiende muy, muy rápido con el ejemplo de Marco Antonio habiendo asesinado a Rocío porque no le hizo caso. Les vuelvo a decir, se para en una esquina Marco Antonio, ¿no es cierto? Y graba 50 personas. Disculpe, ¿usted me ha visto matar a Rocío? No, ni siquiera sé quién es Rocío. Ah, ya, muchas gracias. ¿Y usted, señor? Señora, usted, por favor, coopere conmigo. Es para un juicio. ¿Usted me ha visto matar a Rocío? No, la verdad que no. Ya, muchas gracias. Ya sí, ¿no? Jesucristo. O sea, puedo interrogar al resto de los 8.000 millones de seres humanos del cosmos y preguntarles lo mismo, ¿no? ¿Me han visto matar a Rocío? Y obviamente 8.000 millones de personas dicen no. Entonces, ahí está, señor presidente, la prueba de mi inocencia. Absurdo, repito. Eso no prueba nada. Entonces, claro, eso sería de cargo del fiscal, ¿no? Un contraexamen se llama eso. A ver, mi pregunta era el supuesto de que esas personas declararon juicio no ser entre las 50, por ejemplo, 10, y para retirar eso se presenta el acta de la prueba anticipada del juez supernumerario. Claro, que la persona haya dicho que accedió a la presión. El problema de ello es que el juez supernumerario muy probablemente, Luis Chávez, sea arberja, o sea, esté metido en la vaina. Así que no creo que en una situación así el juez que aceptó hacer esa jugada sucia se quede de testigo, ¿no? O sea, creo que lo van a incluir. Pero claro, si es que por algún intrínculo de la vida el señor se quedó solo como testigo, que no debería, no necesitaría usar esa prueba. O sea, bastaría que yo diga, señor, eso no prueba absolutamente nada. No es contraprueba de nada, en lo absoluto. Pero bueno, si se quiere abundar, se puede decir, ¿no?
Lo único que nos preocupa y es materia de este proceso es si presionó al juez fulano de tal para que resuelva el habeas corpus número tal con fecha tal, ¿no es cierto? Y sobre eso, señor, tenemos, bueno, sí, se puede presentar, ¿no? Pero repito, muy, muy, muy dudoso que el señor se quede solamente de testigo, ¿no? Va a ser, como dije, una arberja, o sea, va a estar metido en la vaina. Bien, nos habíamos lanzado la pregunta de si entre eh, contrainterrogador Ministerio Público, contrainterrogador defensor, puede haber una diferencia porque el Ministerio Público tiene deber de objetividad. En modelos adversariales, que no es el caso del Perú, ya se los he explicado a ustedes, cada parte hace su propia investigación, ¿no? Ha habido por ahí algún idiota, digo, algún jurista que creó el decreto legislativo 1194, que no sé quién será, el proceso reformado, que ha tomado, como ya les conté, una pauta de Netflix, ¿no? Entonces, como el idiota, digo, como el señor vio en Netflix que cada parte hace su investigación y cada parte lleva sus testigos a juicio, entonces el autor del 1194, que no sé quién será, puso lo mismo, ¿no? O sea, oye, si no llevas a tu testigo, se prescinde, ¿eh? En fin, la ignorancia. No, idiota. Si el testigo no va, lo mandas traer. O sea, hay un artículo del código, conducción compulsiva, ¿ya? Y hay un delito que consiste en que el testigo no quiera venir. Pues. Entonces, no hay que hablar de la ignorancia, ¿no? Si quieres legislar, conoce nuestras leyes. No conoce nuestras leyes, entonces métete la lengua al bolsillo, pues, ¿no? No te pongas a escribir sandeces por ignorancia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos, cada parte hace su investigación. Yo les había contado incluso que muchos estados, acuérdense que cada estado de los Estados Unidos tiene su propia constitución, su propio código civil, su propio código penal, sus propias leyes de enjuiciamiento. No hay varias leyes de enjuiciamiento, ¿eh? Usualmente hay una nomás, una ley procesal. Hay un solo código procesal penal. Yo litigo exactamente de la misma manera en laboral, en contencioso administrativo, en familia, en civil. Es exactamente el mismo modo de litigar. Ninguna diferencia. Yo les comentaba que hay un curso en San Diego, la Barra de Abogados de San Diego, que es un curso de litigación, que hace 15 años todos los que remedaban la litigación oral que se respetaban, no estaban tranquilos hasta que fueran a hacer su curso a los Estados Unidos. En fin. Y la sorpresa era que los instructores eran casi todos abogados civilistas. Civilistas, sí. Y claro, en Perú pues, eso sería absurdo, pues ¿qué me va a enseñar a mí a litigar en penal un civilista? Que nada que ver, ¿no es cierto? Pero en Estados Unidos sí. ¿Por qué? Por lo que ya he dicho. Las formas de litigación son exactamente las mismas en todos los procesos. Bueno, entonces algunos códigos de procedimientos en Estados Unidos dicen que en causas criminales, si es que el defensor no tiene dinero, se le puede conceder no solo un abogado pagado por el Estado, sino un detective privado pagado por el Estado. Y dice, ¿pero por qué? ¿Para qué? Para su investigación, pues. Por ejemplo, él quiere demostrar una coartada. La coartada no solo se dice, la coartada se demuestra. Yo no estaba ahí, señor, yo estaba en otro lugar. Bueno, yo tengo que probar que estaba en ese otro lugar, ¿no? Entonces, si estaba en un hotel con mi elfa, bueno, el hotel tiene que informar, pues el hotel debe tener cámaras de seguridad que me va a entrar a mí con mi elfa al hotel. Debe registrar mi hora de entrada, mi hora de salida. Ya, bueno, entonces hay que averiguarlo, pues, ¿no? No basta decir, yo estuve, ¿no? En tal lugar con mi elfa. No, está probado. Entonces, bueno, si yo estoy preso, ¿quién hace la investigación? Bueno, un detective privado. Pero no tengo plata, no te preocupes, el Estado te pone un detective privado. Bien, bajo esa lógica, si yo quiero como abogado de la defensa aducir que mi cliente está loco, entonces yo mando a hacer una pericia, yo contrato a un psiquiatra y yo le pido, señor psiquiatra, examine por favor a mi patrocinado para que usted determine si está en sus cabales o no. Y bueno, recibo el informe
del psiquiatra que contraté. ¿Qué me dice el informe? El informe me dice que el hombre está más cuerdo que el propio abogado. ¿Qué hago con este informe en un mundo adversarial? Repito, yo he ido a buscar al psiquiatra, yo he contratado al psiquiatra, yo le he pedido que vaya a entrevistar a mi patrocinado, yo le pago los honorarios a ese psiquiatra. Así que, ¿quiénes estamos enterados que se ha hecho esta pericia? Bueno, mi patrocinado, el psiquiatra y yo. Nadie más sabe eso. ¿El juez sabe que yo he pedido esta pericia? No. ¿El fiscal sabe que yo he pedido esta pericia? No. ¿La policía sabe que yo he pedido esta pericia? No. Y yo al ver el resultado que no me favorece, ¿qué hago? Hago un rollo y me la fumo. ¿No es cierto? Me la fumo la pericia. ¿No es cierto? Yo puedo hacer eso como abogado de la defensa. Como fiscal no. Como fiscal no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque el artículo 4 del título preliminar me dice que si hay indicios que favorecen al procesado, esos indicios se deben incorporar en los actuados. Entonces, hay una diferencia, pero fíjense, esa diferencia es una diferencia a nivel de investigación, porque el cuarto dice indagando, ¿no? Indagando es la investigación, ¿no? Indagando si hay tanto temas de cargo como temas de descargo, ¿no? Materia de cargo y materia de descargo. Entonces, ¿eso cómo se traduce? Eso se traduce en dos supuestos. El primer supuesto es el hallazgo. Si yo hallo cosas relevantes para el caso y resulta que esas cosas son más bien favorables al procesado, entonces yo las tengo que incorporar. Ejemplo. Un tipo está procesado por feminicidio, ¿no? Un tipo llamado Marco Antonio le ha declarado su amor desesperado a Rocío y Rocío le ha dicho naranjas. Entonces el tipo, enfurecido, ¿no es cierto?, por este despecho, le corta el cuello, ¿no? Agarra un cúter, ¿no?, de esos que venden en Tailoy y ¡guau!, le abre, ¿no es cierto?, la garganta. Muere desangrada, como dije. Y bueno, el lugar donde ha sucedido el crimen, yo hago una inspección con los muchachos de CSI, ¿no? Entonces asumamos esto pasó en Breña, Lima, en CSI Breña, ¿no es cierto? Voy a hacer una inspección del lugar. ¿Qué encuentro en el lugar donde pasaron los hechos? Probablemente el domicilio de Marco Antonio. Encuentro un pequeño cuadernillo de evaluación de psicotrópicos. ¿Qué es eso? Era que el señor tiene episodios tan violentos en su vida. El señor es paciente psiquiátrico. El cuadernillo es del Hospital Arco Herrera. Entonces dice que, en resumidas cuentas, el tipo es tan violento, pero tan violento, que para controlarlo hay que pasar a otro nivel. Por supuesto, a otro nivel tipo siglo XXI, pues, ¿no? Si estuviéramos hablando de pasar a controlar a un loco a otro nivel siglo XIX o siglo XVIII, ¿qué sería? Sería, por ejemplo, que en el manicomio le ato el cuello con un collar de fierro, ¿no? De un collar de fierro sale una cadena y la cadena está incrustada contra la pared. Entonces, este loco, por más que se mueva, ¿no?, su radio de acción va a ser el radio de la cadena, ¿no? De ahí no va a salir. Eso sería, pues, siglo XVIII, ¿no? Así, extremadamente violento. Ya. Si estamos hablando del siglo XIX, probablemente estemos hablando de una camisa de fuerza. Si estamos en la primera mitad del siglo XX, probablemente estemos hablando de electroshocks. Pero estamos en el siglo XXI, entonces en el siglo XXI, ¿cómo se hace eso? Se hace aplicándole medicinas psicotrópicas muy fuertes.
que estas ya se encargan, ¿no es cierto?, de bajarle, digamos, los decibeles al loco Marco Antonio. Entonces, ese documento, ¿no? Esa cartilla que una junta médica evalúa si es conveniente para el paciente, por el estado de su corazón, el estado de su hígado, el estado de su páncreas, si va a soportar que reciba porque es una medicina muy potente que tiene efectos secundarios importantes en el organismo. En fin, si una persona con las características de la salud física de Marco Antonio podría resistir barbitúricos tan fuertes, y la Junta determina sí, hay ciertos riesgos, pero sí, necesita eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo he hallado? He hallado algo que probablemente, no lo sé, lleven a una absolución por el 20, inciso 1. Está loco. No toda enfermedad psiquiátrica exonera responsabilidad. Hay algunas enfermedades psiquiátricas que solo bajan la responsabilidad. Pero cualquiera de las dos cosas serían favorables a Marco Antonio, ¿no? Ya sea que si vamos a averiguar en el arco Herrera, oye, ¿qué hay detrás de esto? Ah? O sea, ¿tiene este señor un historial médico acá? Veo que acá sí dice, ¿no? Historia clínica número 17-18 del año 19. ¿Qué tiene Marco Antonio? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, entonces ahí nos podemos enterar, ¿no? Está loco, pues absolutamente loco. Entonces, claro, va a ser encerrado en un pabellón psiquiátrico, no en un penal, ¿no? O por lo contrario, no, lo único que demuestra esto es que sí, tiene una enfermedad psiquiátrica, pero no le quita eso imputabilidad. Es imputable todavía. Por lo tanto, lo que corresponde es bajarle la pena, ¿no es cierto? Las dos cosas son favorables a Marco Antonio. ¿Puedo yo hacer lo mismo del ejemplo anterior, que en un mundo adversarial yo hago la defensa, mando a hacer una pericia psiquiátrica a un cliente a ver si me liga, sacarlo de responsabilidad y pedir eso, pues, ¿no? Que no lo condenen penalmente porque está loco, y resulta que me falla porque el informe dice que no tiene enfermedades psiquiátricas. Yo les dije, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, me fumo, pues, el informe, ¿no? Ya, yo fiscal, al encontrar ese cuadernillo sobre Marco Antonio, ¿puedo hacer lo mismo? ¿Puedo agarrar ese cuadernillo y fumármelo? No. Yo fiscal lo tengo que incorporar al expediente, ¿no es cierto? Ese es mi deber, ¿no? Bueno, ¿esto vale para juicio oral? Por ejemplo, no hacer una pregunta inconveniente. ¿Puedo ahorrarme, yo fiscal, hacer una pregunta inconveniente? En lo que se llama, pues, el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso cae, pues, por su propio peso, ¿no? Por ejemplo, testigo de la muerte de Rocío, Karen. Ya. Entonces, el homicidio de Rocío pasó 3 de la mañana en Villa María del Triunfo. Karen vive en Comas y dice que vio. Disculpe, si usted vive en Comas, ¿qué hacía en Villa María del Triunfo a las 3 de la mañana de un miércoles? Yo he ido a buscar a Marco Antonio. Ya. Dije, uy, yo como fiscal digo, ¿no? Uy, ya estoy en frito. Ah, su madre, para que una flaca que vive en Comas vaya hasta Villa María del Triunfo, al otro lado de la ciudad. Ya sé lo que me va a decir esta chica. ¿Qué me va a decir esta chica? Bueno, que pretendía amorosamente a Marco Antonio, pues. Quería ser pareja a Marco Antonio. Por eso le estaba haciendo el seguimiento, ¿no? Le estabas, ¿no? Como dicen los conquistadores peruanos, ¿no? Le estaba echando maicito. Entonces digo, no. Si le sigo preguntando a Karen, me va a decir, pues no, lo que pasa es que a mí me interesaba estar con Marco. Bueno, si te interesaba estar con Marco, si estás enamorada de Marco, y bueno, si la has visto con Rocío, muy contenta no estás.
No, claro, o sea, si tú te has enamorado de él cuando quieres pues que él se fije en ti, ¿no? Te haga caso a ti. Bueno, no, prefería a Rocío. Esto lleva a un solo paradero. ¿Cuál es el paradero? Bueno, mujer despechada. ¿Qué problema hay con que sea una mujer despechada? Bueno, una mujer despechada tiene factores de incriminabilidad subjetivas de acuerdo con el Acuerdo Penario 2/2005. Entonces, ¿qué hago yo, no? Evitar preguntas inconvenientes. No más preguntas, señor juez. ¿No es cierto? ¿Puedo hacer eso como fiscal? ¿Estaría mal que como fiscal yo haga eso? Se supone que para la defensa no hay ningún problema con eso, ¿no? O sea, si yo me doy cuenta que la siguiente pregunta ya me va a empezar a dar, ¿no es cierto?, respuestas que no me convienen, no hay ningún problema que yo como abogado particular diga, no más preguntas, señor. Claro, en Estados Unidos, al decir yo, no más preguntas, señor, yo puedo tener una cierta ventaja. Yo no quiero seguir profundizando porque sé que si sigo profundizando, puedo terminar teniendo malas noticias. No obstante, en Perú sí hay un problema. ¿Cuál es el problema? La pregunta judicial. Entonces, sobre la pregunta judicial, claro, yo puedo decir, no, ya no más preguntas, señor juez. Es el juez que va a decir, no, un momentito, un momentito, un momentito. Karen, no te vayas. ¿Qué haces tú buscando a Marco a las 3 de la mañana un miércoles, ¿no? Al otro lado de la ciudad. Bueno, entonces ya quien me va a malograr mi plan de acción de dejar a Karen como buena testigo, ya no voy a ser yo, va a ser el juez, ¿no es cierto? Repito, en un mundo adversarial eso no existe. En un mundo adversarial solo las partes hacen preguntas, el juez no hace preguntas. Acá sí, ¿no? Pero bueno, hay que tener eso en cuenta. ¿Puede el fiscal hacer ello? Yo creo que no habría ningún problema, me parece, en mi modesta opinión. Porque, repito, esa obligación de estar abierto ante factores a favor del procesado es una obligación de la investigación, no es una obligación del juicio oral, ¿no? Entonces, por lo menos yo no veo de manera clara que haya algún factor negativo. O en todo caso, esa obligación es de ambos, ¿no? Es una obligación de los dos contrincantes, no solo del fiscal. Entonces, si yo no puedo evitar hacer la siguiente pregunta, que puede empezar a pintar un panorama contrario a mí, bueno, que mi colega de la defensa tampoco lo puede hacer, pues que él también tenga la obligación de hacer preguntas hasta las últimas consecuencias, ¿no? Así que o los dos seríamos sancionados si no lo hacemos, o ninguno sería sancionado si no lo hacemos, ¿no es cierto? No que uno sí y el otro no, pues eso no tiene sentido. Bueno, algunas técnicas de contrainterrogatorio, aunque en las últimas 3 sesiones hemos visto técnicas de contrainterrogatorio. Y quería empezar con algo que no solo está en el contrainterrogatorio, también se puede dar durante el interrogatorio, y es el tema de las objeciones, ¿no? Una vez más, quiero remarcar los 3 requisitos para objetar, ¿no? Primero, que sea una pregunta prohibida. Segundo, que me cause daño, ¿no es cierto? Y tercero, lo tengo que hacer en 2/10 de segundo. Porque si después de que mi contraparte hizo la pregunta, ya empezó a declarar el testigo, se acabó. Se acabó. Entonces, antes de que abra su boquita el testigo, yo en 2/10 de segundo tengo que decir, ¿esto es una pregunta prohibida? ¿Por qué? Es lo que hemos visto ya en las sesiones anteriores, ¿no? Es una pregunta coaccionante, es una pregunta argumentativa, es una pregunta sugestiva, es una pregunta repetitiva, es una pregunta capciosa, es una pregunta compleja. Primero, eso. Segundo, ¿me causa daño? Les puse en la clase pasada un ejemplo en que en un alegato, no en una pregunta, mi contraparte mencionó algo que no estaba en su expresión de agravios escrita, era una apelación. Y bueno, me convenía que mi contraparte agregara un hecho que no había puesto en su apelación escrita, sí me convenía. No debería hacerlo mi rival, pero me convenía. Pues. Entonces, ¿qué pasó? Me caí. Dejé pasar la pregunta, ¿no? Esto del agravio sigue el principio jurídico
dado por Napoleón Bonaparte, ¿no? Cuando tu enemigo esté cometiendo un error, no lo interrumpas. Cuando tu enemigo esté cometiendo un error, no lo interrumpas. ¿No es cierto? Ya. Y fíjense, ¿ah? Es una pregunta prohibida. ¿Qué clase de pregunta prohibida es? Sugestiva, compuesta, capciosa, qué sé yo. Y número 3, me conviene objetar. Y número 4, abrir mi boca y decir, objeción, señor juez. 2 décimas de segundo. O sea, hay que estar súper mosca para ver si yo objeto o no. Así que sí, es bien, bien, bien estresante es el, el, la litigación, ¿no? Sobre todo esta fase del interrogatorio y contrainterrogatorio es bien, bien difícil, ¿no? Creo que todos hemos visto, antes de responder la pregunta de Aurea Miranda, creo que todos hemos visto una película de hace 22, 23 años llamada Mulan, dibujos animados. No me estoy refiriendo al live action, que el año pasado ha salido en el canal Disney, sino me refiero a los dibujos animados de hace 22, 23 años. Mulan quiere tener una avalancha de hunos, ¿no? Estas tribus asiáticas que casi asolan Roma, pero que también se fueron contra China y junto con los mongoles después causaron algunos problemas por allá. Y lo que hace es disparar cohetes. Acuérdense que los chinos inventaron la pólvora. No contra ese ejército enemigo, sino contra las montañas, ¿no es cierto? Y claro, el jefe de los malos le dice a Mulan, fallaste. No, pues no falló. ¿Qué había hecho Mulan? Lo que había hecho era provocar una luz de nieve que sepultó todo ese ejército enemigo. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que nuestro rival nos está tendiendo una trampa, nos está acercando, porque aparentemente sus preguntas no tienen mayor contenido, pero eso hay que estar atento, ¿no es cierto? Eso es una suerte de juego de ajedrez muy importante, ¿no? Estar muy atento sobre qué va a sacar, qué va a cosechar mi rival de esta información que está recolectando. Bueno, vamos a responder la pregunta de Aurea Miranda. ¿Tiene la opción de retirar al testigo? No. Y esa es una de las razones, Aurea Miranda, por las cuales es una perfecta idiotez eso que decía el 1194, que si no va el testigo, se prescinde, bajo procedimiento. Está abierto, está abierto. ¿No traes a tu testigo? Perdiste ese testimonio. Solo un idiota podría decir eso en Perú, ¿no? Alguien que no conoce el derecho peruano. En el mundo romano-germánico existe una cosa que se llama comunidad de la prueba. Una vez que se admite un testigo, ya no es solo interés del abogado que ofreció al testigo que ese testimonio se actúe. Ya es la justicia quien tiene interés en que ese testigo declare. Entonces no se puede prescindir del testigo, salvo el supuesto del 383 que ya hemos hablado, ¿no? Que el testigo ha sido citado y no ha venido. Entonces, claro, el juez antes de decidir si es que va a hacerlo traer a la prepo o no, le consulta al abogado. Entonces el abogado ya hará una evaluación estratégica, ¿no es cierto? O sea, bueno, señor, tengo otras maneras de probar esto. Así que no, si usted lo tiene bien, señor, prescindimos de este testimonio. Entonces, en ese sentido, recordemos una cosa, Aurea. El juez tiene que aprobar eso. No, o sea, un momentito, ¿eh? No es que, señor juez, le comunico que prescindo de ese testigo. No. Señor juez, si usted no tiene otro criterio mejor, podemos prescindir ese testigo. Y el juez decide. El juez puede decir, bueno, sí, está bien, de acuerdo con lo que has expresado, bueno, ¿no crees que esto ya sea indispensable para tu pretensión? Ah, perfecto. O no, 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 mi querido amigo litigante. Ya, a ti puede ser que ya no te interese. A mí sí, pues. A mí sí me interesa que venga esa persona.
Así que vamos a suspender la sesión y vamos a hacerlo traer a la fuerza, conducción grado fuerza, ¿no es cierto? Hay que tener eso muy presente. Otra técnica de contrainterrogación es si tengo que contrainterrogar. O sea, si tengo que pasar por las armas a todo testigo del rival. Eso lo hemos visto en la película Crimen Perfecto con Anthony Hopkins. En esta película vemos que el procesado decide ignorar y ponerse a dibujar tontería y media en su blog, mientras todas las pruebas del fiscal desfilan por el estrado. El hombre ahí está haciendo webbing and chatting, y cuando acaba el señor fiscal, ¿no? La jueza le pregunta, ¿no va a contrainterrogar? No. Siguiente testigo, no voy a interrogar. El hombre estaba en otra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había puesto todos los huevos en una sola canasta. Los que han visto la película ya sabrán cuál era la estrategia. La estrategia era, bueno, él había hecho un cambio de armas, así que el arma que le encontraron no era el arma que había herido a su esposa, así que técnicamente no tenían arma. Y cuando él la confesó en la comisaría, confesó ante el ex amante de su mujer. Entonces, ya eso pues le quita validez a la declaración. Sí, María Mercedes, sí se puede. Hipotéticamente se puede. Ahora que el juez por prudencia, por el tiempo, porque estamos en COVID, no lo haga, eso es otra cosa, pero que puede hacerlo, sí, lo puede hacer. Les cuento, todo un protocolo de traslado, ¿no? Yo di hace unas semanas un curso para Gaceta Jurídica, la editorial, y bueno, vimos protocolos del Código Procesal Penal, y uno de los protocolos era justo esto, el transporte, ¿no? Porque ahí viene la cosa, qué bonito, el juicio es en Lima, el testigo está en Arequipa, bueno, ¿y a quién lo trae, pues? ¿No es cierto? ¿Quién va a sufragar los gastos de eso ya? Bueno, hay un protocolo, María Mercedes, sobre eso, ¿no? Sobre cómo hacer para conducir a una persona hacia otra. Bueno, entonces, el señor procesado, en el caso de esta película Crimen Perfecto, solo se iba a fijar en ese detalle, ¿no? Al único al que quería así despedazar era al amante o ex amante de su mujer. Nada más. Entonces, claro, puedo hacer eso yo en el Perú. Sí, pero lo que pasa es que el sistema peruano no es predecible. Los que han visto esta hermosa película Crimen Perfecto con Anthony Hopkins verán, y esto siempre se los decía a mis alumnos, que la película empieza con una suerte de artefacto mecánico, que es un sistema de rieles que tiene una bolita metálica, y bueno, la idea es poner en la parte superior de este artefacto una bolita metálica, y a través de los rieles, ¿no es cierto?, se va siguiendo un camino perfecto. Hay lugares del juego en que la bolita tiene que caer, ¿no? O sea, no es solamente que se desplace por unos rieles, no, hay partes en que el riel se interrumpe y esto cae, ¿no? Entonces, al caer, abajo tiene, digamos, dos posibles rutas. Entonces, se trata de ordenar todo para que siempre siga la misma ruta, siempre. Ese jueguito, ese juego metálico es muy significativo. Lo que está apuntando es a un sistema judicial absolutamente predecible. La trama de Crimen Perfecto no funciona en un sistema tan desorganizado como el Perú, donde cómo se va a resolver depende de cada juez. Entonces yo no podría hacer esa payasada en Perú. En Estados Unidos, muy probablemente sí, porque ahí el sistema es mucho más predecible. Yo puedo saber si le pongo esta clase de información, me van a dar esta respuesta. No otra, no depende que si le toca al juez fulano, al juez fulano, no. Ingresa al juez que ingrese, si ingresa esta clase de información, yo tengo esta respuesta. ¿No es cierto? Entonces, sin eso no se podría hacer ese juego. A ver,
Luis Chávez pregunta, ¿el código contempla que el juez solicitó a las partes para autorizar un nuevo interrogatorio de testigos o peritos que hubieran declarado en la audiencia? ¿En qué casos se suele autorizar esto? Esto se suele autorizar, repito, en temas posteriores, información posterior. ¿A qué me refiero con información posterior? Viene Karen y Karen dice, sí, yo he visto a Marco Antonio cómo le abría el cuello a Rocío. Lo vi con mis propios ojos. Ya, muy bien. Viene Pamela como testigo de Marco Antonio. Pamela viene a declarar que Marco Antonio es un pan de Dios. Es el tipo más dulce, más tierno, más cariñoso, más atento, más empático que hay en el universo. Como diciendo, es imposible pues, que una persona así tan perfecta pueda cometer pues, un acto tan violento contra una mujer, ¿no es cierto? Eso no cabe la menor duda. Y bueno, pregunta venenosa del fiscal. Ah, caramba, qué bien habla usted de Marco Antonio. ¿Me parece o tiene usted un interés muy especial en este caballero? No, jamás. Ah, caramba, ¿y por qué se horroriza tanto? No es la primera vez que una mujer se va a enamorar de un varón, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? No, pues, señor fiscal. Lo que pasa es que Marco Antonio es el crush de mi amiga, mi alma gemela, Karen. Entonces, no, pues, ¿no es cierto? Yo ante todo sé ser buena amiga. ¿Cómo voy a meter pues con el crush de mi Pinky Friend, pe? Tan mala no soy, pe. Entonces ahí recién, ¿no es cierto, Luis Chávez? Nos enteramos que la testigo que vino 2 jornadas atrás, Karen, tenía un interés sentimental en Marco Antonio. Ya, cae por su propio peso. Pues, ¿qué pasa si esa mujer perdidamente enamorada de Marco Antonio ve a Marco Antonio pretendiendo a otra mujer, no a ella? ¿No es cierto? Pues ya se hace necesario hacer esa aclaración, ¿no? Ese es el supuesto típico. Bueno, para ir acabando, porque tengo una reunión en un rato, recordemos que el conde interrogatorio es un ejercicio hostil, ¿no? Pero recordemos también una escena muy bonita de el cuento, el libro de arena de Jorge Luis Borges. Había amenaza en sus palabras, no en su tono de voz, ¿no? Una frase muy interesante. Lo que tiene que ser hostil es la información que se va desplazando en el ejercicio. No hay necesariamente que ser malcriado, no hay que ser altanero, pero así con mucha sutileza se puede poner contra las cuerdas a una persona. Les pongo como ejemplo de eso Hans Lada. Hans Lada, bueno, el actor, eh, es un alemán contratado, no, austriaco, perdón, contratado por Tarantino. También hizo Django, ¿no es cierto? Este actor habla en la vida real perfectamente alemán, italiano, francés e inglés. Y en esta película, Bastardos sin Gloria, habla esos 4 idiomas. La manera en que habla con Shoshana en el restaurante. O sea, es un animal absolutamente cruel, tiene al borde del colapso nervioso a Shoshana, pero en todo momento vemos una sonrisa y un tono de voz cálidos. Es un gentleman, ¿no es cierto? El coronel Hans Lada. Es más, en la escena inicial, en que va a buscar a la familia de Shoshana y mata a todos los miembros de la familia de Shoshana, salvo a la propia Shoshana, también, ¿no? Cuando habla con el campesino que estaba ocultando a esta familia judíos, en todo momento, Hans Lada es un caballero, ¿no es cierto?
O sea, no hay voces altisonantes, insultos, para nada. O sea, una caballerosidad, un carácter así de gentilhombre, ¿no es cierto? De un hombre bien educado, elegante, pulcro, magnífico, ¿no? Y bueno, lo hace hasta llorar al pobre campesino, ¿no? Ya, esa es un poco la idea. No hay que ser malcriado, pero sí hay que hacer presión, porque es un ejercicio un tanto cruel, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado también de que la mayor parte de los señores, sí, el oficial nazi de la SS, es un capo el hombre. Yo tengo ese clip, ¿no? De la entrevista con Shoshana en el restaurante y lo veo porque es un ejercicio, pero maravilloso, ¿no? O sea, capaz de ponerte los nervios de punta, ¿no es cierto? Y de hacer temer que te maten y de arrepentirte que estés vivo con un tono de voz, una jovialidad, una caballerosidad, una elegancia en la manera de hablar. Increíble. Un maestro, ¿eh? Realmente. Bueno, ya habíamos dicho que había eh, una pauta según la cual en el contrainterrogatorio yo solo puedo referirme a las cosas que se dijeron en el directo, en el interrogatorio directo, en el examen directo, y en el recontrainterrogatorio solo debo referirme a las cosas que se preguntaron en el redirecto, ¿no? Que no debería usarse para subsanar olvidos. Por último, las preguntas usualmente que se pueden hacer en general, pero ahora vamos a ver cuáles son las aplicadas al contra, son las abiertas y las cerradas. Las abiertas no presuponen información y las cerradas sí presuponen alguna información. Usualmente las abiertas son lo que en inglés se llama las WH questions, las preguntas con WH. ¿Por qué se llaman así? Porque bueno, las preguntas en los adverbios interrogativos en inglés, todos tienen una W y una H, ¿no? Por ejemplo, how, ¿cómo? ¿No? Why, ¿por qué? When, ¿cuándo? Where, ¿dónde? ¿No? Whom, ¿a quién? ¿No? Etcétera. Which, ¿cuál? Entonces, normalmente, cuando yo pregunto eso, ¿no? Pregunta abierta. ¿Cómo se gana usted la vida? Ah, bueno, soy zapatero, ¿no? Muy bien. ¿En qué institución estudió usted su secundario? Ah, en el colegio 11-17 de San Martín de Porres. ¿Cuántas veces ha salido usted fuera de la ciudad? 17. Ya. Las preguntas cerradas sí presuponen alguna clase de información, aunque no necesariamente lleguen a ser sugestivas. Y usualmente son las llamadas yes-no questions, o sea, preguntas que se responden con sí o con no. Hay que tener cuidado porque hay algunas preguntas de sí o no que en realidad son abiertas y hay algunas preguntas WH questions que en verdad son cerradas y algunas veces son hasta sugestivas. Acabo de hacer una pregunta cerrada y creo que sugestiva, que era una WH question. ¿Cuántas veces has salido de la ciudad? ¿Cuál es la información que presuponen? Que he salido de la ciudad. Yo no he dicho que no he salido de la ciudad. Usted está preguntando cuántas veces salió de la ciudad. Ahora, es distinto a que yo ya haya dicho, sí, he estado varias veces ausentes de la ciudad. Entonces ahí sí, ¿no es cierto? Ya pasa a ser una pregunta abierta. ¿Cuántas veces ha salido de la ciudad? ¿No es cierto? Porque yo ya dije que he salido de la ciudad. ¿No es cierto? Pero si yo nunca he dicho que he salido de la ciudad, me preguntan, ¿cuántas veces ha salido usted de la ciudad? Bueno, están presuponiendo algo que yo no he dicho todavía, ¿no? Entonces dice, objeción, pregunta sugestiva, a pesar de que es una WH question. Y finalizo, doctores, con una yes no question que siempre se lo he dicho a mis alumnos. Chapulín Colorado. Es una yes no question en su fórmula lingüística, en la sintaxis, ¿no es cierto? Pero en el fondo es una pregunta abierta. Chapulín Colorado, con Kiko, no, el actor que hace de Kiko, ¿no? Villagrán. Yo me llamo Chapulín Colorado. ¿Y tú? Y Villagrán respondiendo, ¿yo? Yo no. Yo me llamo Chapulín Colorado. ¿Y tú?
sería una pregunta cerrada, sugestiva, yes, no question, si quisiera decir, yo me llamo Chapulín Colorado, ¿tú también te llamas Chapulín Colorado? Entonces, claro, Villagrán responde, no, yo no me llamo Chapulín Colorado. Claro, pero ese no es el sentido de la pregunta, pues. Cuando digo, yo me llamo Chapulín Colorado y tú, lo que estoy queriendo decir es, ¿y tú cómo te llamas? Que sería una pregunta abierta. WH question, ¿cómo? ¿No es cierto? Ya. Y a otra clase de yes, no question, que solo aparentemente son yes, no question, en el fondo son preguntas abiertas. ¿Me podría decir su estado civil? Tal como está formulado, el objeto de la pregunta es si yo soy capaz de decir mi estado civil. Y es en ese sentido es pregunta sugestiva. Sí puedo decirte, no puedo decirte, ¿no es cierto? Pero no estoy haciendo esa pregunta, pues no, en realidad no estoy preguntando, ¿tienes alguna imposibilidad material de decirme cuál es tu estado civil? No estoy preguntando eso, lo que estoy preguntando es, ¿cuál es tu estado civil? ¿No es cierto? Eso es lo que estoy preguntando. Entonces, son fórmulas, digamos, simplemente cortesía, ¿no? Podría decirme, nos haría el servicio de ilustrarnos sobre, claro, pero es solamente eso, es una introducción galante, ¿no? En el fondo no es lo que queremos preguntar. Bueno, con estos temas, ya habiéndonos excedido de nuestra jornada, les agradezco una vez más su atención y espero que haya una próxima ocasión en que sigamos analizando estos temas siempre apasionantes de la litigación oral, ¿no? Y agradeciendo también, por supuesto, las preguntas que he recibido que nos han permitido enriquecer nuestro análisis. Entonces, con eso, les deseo a ustedes muy buenas tardes, muy buen fin de semana. Nos vemos. Muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias, estimados participantes. Que tengan muy buenas tardes.